Llegamos a la mitad del mundo y hay otros viajeros por ahí. La boletería dice niños de 6 a 12, $2.50, adultos $5. Vamos a entrar entonces. El ingreso y empezamos por este lado. Buenos días. A la hora de comer, servicio del restaurante Raimi, donde están los jueguitos. Listo. Gracias, mi amor. Y aquí ya tenemos la mitad del mundo, el icono. We'll go through the wastelands, through the highways, and on Miren, acá está justo la localización de los países en la dirección que se encuentra Madrid, Santiago, Ámsterdam, Toronto, El Cairo. Está en kilómetros y en millas. Por ejemplo, Madrid está en 8.747 con 25 kilómetros. echoing around these walls. Donde vamos a iniciar es de la región amazónica, que son viviendas de los Shuar. Tenemos dos de la parte de la sierra. La redonda va a ser antes de la llegada de los españoles y la cuadrada después de la llegada de los españoles. Para que terminen su recorrido en esta parte, vamos a visitar la parte de la región de la costa en una representación de una casa de los Monturbios. Y por atrás la salida. Si tal vez desean guianza o alguna explicación, me avisan. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Caña. Miren, este es caña y plátano. Ah, me han puesto aquí. Vivienda Shuar, típica de la Amazonía. Ingresamos hacia una vivienda Shuar. Es una piedra de moler, vasijas. Tienen dice una batea hecha de madera. Una representación de la vestimenta de la mujer Shuar. Y un poco de los atuendos, productos que usaban. Lágrimas de San Pedro, Guayuro, semilla de buena suerte. Acá tenemos otras prendas y bisutería de la época. Sus collares. Miren. Creo que ese era sus sillas, camas, sus canastas. Hechas de material vegetal. Ah, sí, esta es la cama. Esta era una cama. No creo que haya sido tan cortita como dormían. Pero bueno, ahora hay camas de 3 plazas, más cómodas. Acá tenemos la cerbatana que usaban para cazar. Miren. Okay. Aquí ponían unos tipos de dardos en esta parte de aquí, que con veneno que tenían en estas, ¿qué será? Como bolas o unos compartimentos para poner los dardos. Una tipo lanza, una hamaca. Por acá tenemos la zanza. Miren, disecaban los cráneos, los reducían.
El rito de la tzanza tenía dos puntos importantes. Mantenía el equilibrio social. Por medio de la tzanza se castigaba el crimen. Oh. Esto pueden venir acá y enterarse un poquito más. Una corona. Una corona de los jefes de la tribu. Un tambor. Y esto es un palo de lluvia. Interesante. Miren, por acá tenemos más cerámicas de la época. Okay. Una flauta. Instrumento de la época. Acá está el fogón. Bueno, piedras, madera. Un barbasco. Tipo de canasta que se usaba para poner los peces. Una caña de pescar. Y una red de pesca. Todos estos son instrumentos de pesca. Esto es en esta comunidad. Vámonos a la siguiente. Vamos a ver. Miren. Miren esta choza. Entramos y tenemos así, es como un hall donde tenían las cosas de canastas y esas típicas. Miren por acá también una ventana de la época. Oh, es casa hecha de adobe. Son casas hechas de adobe y con sus ventanitas. Un techo alto donde secaban el maíz. ¿Sí? Esto es una piedra molino. Ajá. Pondos, la chicha de jora, que era una típica bebida de la época. Tiesto, una ventana. Pilches, esto es un famoso pilche. Este es el pilche donde tomaban agua o la chicha. Ese es un aventador para prender el fuego, avivar el fuego. Y ellos ya tenían sus ventanitas. Y aquí allá tenían un tragaluz para ya poder secar el maíz en el techo. Ok, por este lado tienen el dormitorio. Una cama con estera y una piel de un animal típico de la sierra, ¿no? Las esteras pues son hechas de un vegetal, hechas de material vegetal. Otra ventanita, pondos y ollas. Sí, estas son las ollitas que usaban. Un trompo. Miren los trompos. Y más canastas. Como ven, el techo es hecho de cixe y madera y con sogas, amarrado con sogas. Una columna, obviamente, y la puerta. Está dado miren, el piso es como algo original de esa época, porque el piso no tiene ya sus huecos y todas sus formas. Ahora nos vamos a una choza prehispánica. Miren, es un poco diferente a la anterior. Sí, los techos siempre altos. Y construida de adobe también. Adobe o lodo. Que realmente es lo que está hecho de adobe. El techo es de paja. Ingresemos a la choza. Pues como ven, aquí tienen los canastos o canastas. Esto es como la cocina, digámoslo.
así, porque aquí tenían criadero de cuy, guinea pig. Entonces estaban separados por ciertas divisiones para poner a los diferentes, según lo que dice aquí, es macho, hembra y las crías. Entonces, como ven, es un criadero de cuy que tenían dentro de la choza. Un tambor, instrumento de acá, un rondador de Sixe, vestimenta del diablo Uma. Este es un diablo Uma. Los instrumentos, piedras para hacer las fogatas. Esto es un yugo, es para unir a los bueyes, van sujetos, y para hacer como un timón y hacer el arado en la tierra. Entonces eso es un yugo cara para unir a los bueyes. Y las herramientas de la agricultura, una trilladora, un dental, agricultura. Y el techo también tenía su ventana, es mucho más alto. En este caso es más alto, más ventilado. Y este es el árbol de la vida, dice. ¿Saben? El árbol de la vida, una choza. ¿Por qué? Porque aquí han sabido guardar todo lo que es agricultura y tenerlas para la crianza de cuyes. Llegamos de aquí y nos vamos a otro lado. Esto fue el sector de la sierra. Estas son chozas de la sierra. Ahora vamos a la vivienda de la costa. Esta es hecho de carrizos Sixes. Miren, obviamente por el tema del clima es más ventilado. Aquí tenemos herramientas, garabato, ¿sí? Garabato, un pedazo de madera para la agricultura, recolección de alimentos, el machete, la daga. Este es la vestimenta típica de un costeño, es ropa blanca, sin zapatos y un gorro, obviamente por el calor. Acá tenemos unas morrales o sacos. Acá tenemos monturas, ¿sí? Estas monturas hechas de cuero, una hamaca, una guitarra y el sombrero de paja toquilla, que es típico de acá de la costa. Por acá tenemos la cocina. En la cocina tenemos el cernidor. Miren, cernidores hechos de metal. Un poco de las ollas para cocinar, el fogón que era siempre con madera, leña. Tenemos la marimba, unos canastos, utensilios de cocina. Este es un molino. El pilón es un tronco de árbol con un orificio en el centro que sirve para apilar el arroz, el café y el cacao. Una ventana bien ventilada, mucho más grande, diferente de lo de la sierra. Obviamente, si ven, las paredes están de... Sigamos. Por acá tenemos el rodeo Montubio. Acá tenemos que el cuarto de huéspedes, ¿sí? El dormitorio y su cama. El techo es bien alto, bien ventilado para evitar un poco el calor. Y la lluvia también bien protegido para la lluvia. Otro dormitorio más. Son las habitaciones. Y podemos salir por acá
No podía faltar la canoa, la costa para ir de pesca en los ríos. Acá tenemos la malla de pesca. Sí, es una malla, bueno, no se le nota mucho, pero esta es la malla de pescar. La casa, como pueden ver en esta casa, tiene por debajo, está a cierta altura, para que pueda fluir el aire y no se caliente tanto. Debajo de la casa se tenían las jaulas. Esto es un gallinero. Bueno, esta es la ciudad de la mitad del mundo, la plaza central. Por acá tenemos una estación de tren. Vamos hacia la estación del tren. Como pueden ver, ustedes pueden venir a comprar artesanías, también algo de comida que tenemos por acá. Seguimos por acá, tenemos la plaza cultural. Sí, aquí en esta plaza cultural suelen hacer festivales, danzas. Estación del tren Ciudad Mitad del Mundo 2015. Bueno, miren, es una representación de una estación. Realmente cómo eran las estaciones. Ya en videos anteriores había visitado algunas estaciones. Bueno, 2 estaciones de tren, Ibarra y Latacunga. Entonces tenemos que visitar estas estaciones. Vamos a ver.